Bueno, bienvenidos. Estamos en la mesa número 6 del Diálogo 2020. Vamos a estar conversando básicamente sobre temas de salud, de cultura. Vamos a estar asistiendo al diálogo entre María Paulina Soto Labé de Chile, trabajando en Ecuador, y de Fernando Rojas Gutiérrez, viceministro de Cultura de Cuba. Para darles un poquito de contexto, les cuento que María Paulina es la rectora de la Universidad de las Artes de Ecuador, es integrante de la comisión gestora de esa universidad, es doctora en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago de Chile, ha publicado muchos libros y muchos artículos derivados de sus actividades académicas, integró el primer pool de expertos de la UNESCO para la Convención de Diversidad de Expresiones Culturales y también está trabajando con la Secretaría General Iberoamericana en 2020 y la UNESCO y está colaborando en la elaboración de la política cultural iberoamericana para la segunda Cumbre Mundial de Cultura que se va a realizar en México en 2022. Por otra parte, Fernando, viceministro de Cultura de Cuba, es originario de Santa Clara, cursó sus estudios universitarios en Moscú y en 1984 se graduó como licenciado en Historia. Está especializado en el tema de política cultural del Estado cubano, fue antologador y prologuista de la selección de textos de León Trotsky publicada en 2015 y actualmente se desempeña como el viceministro del Ministerio de Cultura de Cuba. Es el presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas y es docente de varios centros académicos y centros universitarios en Cuba. Les cuento también que el formato de esta mesa es un formato de diálogo, básicamente. O sea, yo personalmente lo que voy a estar tratando de hacer es de disparar algunas ideas, algunas preguntas, para dejar conversar a María Paulina y a Fernando. Y bueno, y voy a tratar de meter algunos temas que nos parecen importantes y también algunos comentarios que nos han llegado de lo que es todo el tema del micrófono abierto que tuvimos todos los días anteriores. Entonces, muy rápidamente, les voy a hacer una primera pregunta porque nos interesa que María Paulina y que Fernando nos den su visión sobre este tema para comenzar el diálogo. Para lo que ha pasado como resultado del confinamiento es que los procesos creativos han cambiado muchísimo. Pero, por otro lado, hay circulación de contenidos en nuevos formatos, está toda la experimentación a partir de plataformas digitales. Eso ha mostrado diferentes cambios, la cultura ha cambiado, ha mostrado resiliencia, ha mostrado capacidad de adaptación. El cierre temporal o definitivo de espacios ha generado pérdida de empleo y pérdida de ingresos en el sector cultural, que es uno de los afectados por la pandemia. Entonces, la pregunta inicial es, ¿qué medidas ustedes piensan que deben llevar adelante las instituciones culturales en sus respectivos países para la reactivación del sector? Y bueno, les dejo la palabra. Creo que podrías partir tú, que estás en un país y tienes a cargo la política de un país. ¿Te parece? Sí, voy. Yo te segundo. Voy a comenzar, si me lo permite. Adelante. Muchas gracias, cómo no. Encantado de saludarles en este diálogo. Quisiera primero ubicarlos un poco en contexto. En Cuba las presentaciones artísticas para el público, las presentaciones, pudiéramos decir, de tipo presencial, las que se han visto restringidas por la epidemia, concluyeron en el mes de marzo. O sea, las últimas funciones teatrales en La Habana, y el dato exacto ayuda mucho a entender, tuvieron lugar el 15 de marzo de este año. Y hoy, 7 meses después,
se han reiniciado en La Habana, se han reiniciado el 17 de octubre exactamente, y ya se habían reiniciado en el resto del país, fundamentalmente desde el verano, porque el epicentro de la epidemia en Cuba estuvo concentrado hasta hace poco tiempo en La Habana. Ahora tenemos algunos rebrotes en una provincia, pero en realidad donde más se prolongó, digamos, el pico de la epidemia fue en La Habana. Quiere decir que nosotros estamos de vuelta de los momentos más difíciles, digamos, del enfrentamiento a la enfermedad. Con el tipo de cobertura sanitaria muy amplia que tiene el país, que le ha permitido enfrentar la epidemia con adecuadas condiciones de atención a la población y de preservación de la vida. Pero por supuesto, en estos 7 meses se dieron los mismos problemas que se han dado en otras comunidades, en otros países. Se interrumpieron la mayor parte de las funciones públicas de artistas. Se quebrantó y sigue quebrantado el mercado del arte. O sea, hoy como se acaba de decir con mi tocayo, los ingresos que se obtienen del mercado del arte son prácticamente nulos, y esto por supuesto retó a las instituciones por 3 razones principales. La primera, cómo mantener la creatividad, cómo no impactar la creatividad artística en el periodo. La segunda, la ocupación por los artistas, la preocupación porque pudieran sostenerse, porque pudieran continuar trabajando, y por último, la deuda enorme que significa con el público no poder ofrecer presentaciones. Las maneras, pudiéramos decir, más prácticas de enfrentar estos desafíos, yo diría que son fundamentalmente 2 grupos. Uno, el que tiene que ver con preservar las condiciones materiales de vida de los artistas, y eso quiere decir que el Estado invirtió en que los artistas cobraran o salarios o protección salarial según el tipo de ocupación que los artistas tienen durante todo este periodo, o sea, que no quedaran desamparados, y en algunos casos a las personas de más edad, a las personas con más dificultades de salud, se les proveyó otro tipo de asistencia, no solamente asistencia en términos de salario, en términos de ayuda financiera, sino por ejemplo en términos de proveerlos de algún tipo de alimentación específica, sobre todo para personas mayores o con otras vulnerabilidades, y también de atención médica, pudiéramos decir, especializada, personalizada en algunos casos. Y en segundo lugar, lo que tiene que ver con las presentaciones públicas, el traslado, el movimiento de la producción hacia la zona digital y audiovisual, o ambas a la vez, porque en definitiva la mayor parte de estos productos audiovisuales que voy a citar son productos que se han promovido no solo en la televisión, no solo en los medios convencionales, sino especialmente en Internet y en las redes sociales. Y de tal suerte, en este periodo, los artistas de la música y de las artes escénicas de Cuba produjeron un total de 500 materiales audiovisuales diferentes, entre los cuales se destacan 70 conciertos, y me detengo un poco aquí para explicar que estos 70 conciertos se transmitían en horarios fijos de la televisión cubana y de determinadas plataformas de internet todos los días de la semana, y se hacían con ellos combos para transmitir el fin de semana. Se realizaron, sobre todo en el campo de la música, 80 videoclips, que es una manera de comunicación de la música en formato audiovisual y con pudiéramos decir, un tipo de estética particular para promover con presentaciones escénicas los temas musicales, y más de 200 teleclases, porque fue muy importante que, como no solamente los teatros dejaron de funcionar 7 meses, sino que las escuelas de arte también dejaron de dar clases, buscar una alternativa por vía digital y por vía de la televisión para que los estudiantes de arte se mantuvieran en activo y por lo menos por la vía de la televisión recibieran determinadas materias. Ese conjunto de producción audiovisual, y esta es una, creo yo, de las enseñanzas que nos deja este periodo y de los activos que nos deja para en un nuevo escenario seguir promoviendo el arte, este tipo de producción audiovisual se continúa realizando. O sea, adquirimos una mayor experiencia
creamos nuevos mecanismos de producción, las instituciones pudieron hasta crear sus propios estudios, modestos estudios audiovisuales que no tenían anteriormente, de tal suerte que junto con la reapertura de las principales instituciones este mes, en particular de los teatros de las principales ciudades, hemos mantenido esta experiencia de producción y de transmisión sistemática de producciones audiovisuales. En resumen, creo que de acuerdo a nuestra experiencia se puede afirmar que las alternativas permitieron que no cesara la creatividad. O sea, no solamente que pudiera existir o mantenerse determinado tipo de oferta en formatos alternativos, sino también que el interés, la capacidad de los artistas de crear se preservara. Me motiva muchísimo partir con un contrapunto quizás el más radical para hablar de una política cultural pública proveniendo justamente de Cuba. O sea, nos da la excusa para tener el máximo contrapunto, ¿no? Dudaría yo que cualquier otro estado latinoamericano haya tenido una definición tan clara respecto no solamente de los productores, creadores de contenidos y su protección de subsistencia, primero vital, obviamente, en segundo lugar creativa, imaginativa y productiva, y en tercer lugar aportándole salarios mínimos o lo que fuese, ¿no? Y en tercer lugar, permitiendo que hubiera una circulación de esas producciones y obras masificadas a través de la televisión nacional. Yo me relaciono bastante con colegas en el continente y casi me permitiría asegurarte que eso no ha sido similar en ninguna parte del continente. Y a eso me refiero con el contrapunto. Entonces voy a intentar responder a la pregunta de Fernando 1, estamos llenos de Fernandos en esta mesa. Desde mi condición de chilena, que ha realizado investigación no solamente en Chile, y con ese contrapunto y posibilidad, digamos, de partir con tu intervención sobre lo que se ha realizado en Cuba, voy a intentar entonces hacer un diálogo entre lo conceptual, que es lo que normalmente utilizamos como definiciones elementales, como anclajes, digamos, para evaluar o analizar políticas los investigadores, y luego irme quizás a algunos ejemplos concretos y aterrizados en lo que ha sido la realidad de Ecuador y específicamente de la Universidad de las Artes, que es lo que me ha tocado gestionar y administrar durante toda la pandemia. Entonces, bueno, contrapunto completamente bipolar con Cuba es Chile, ¿no? En términos obviamente de que su eje de políticas culturales durante las últimas décadas ha sido claramente la estrategia de utilización de los instrumentos que se implementaron después de la crisis del 82 en el continente y que son instrumentos de una financiación conforme al principio neoliberal de subsidio a la demanda. Ese enfoque se ha mantenido hasta el día de hoy, es decir, la financiación de la cultura opera sobre la base de la concursabilidad y por lo tanto de la competencia de ideas expresadas o empaquetadas en el formato de un proyecto, es decir, no es obra, sino es una idea expresada en un proyecto, y ese instrumento de financiación en Chile ha generado una serie de consecuencias culturales en el propio sector. Competitividad, tecnificación, profesionalización del mecanismo burocrático de la presentación de proyectos. En fin, podrían listarte infinidad de características que han sido derivadas de esta estrategia de financiación que nos acompaña desde la década de los 80 y que por lo tanto deja huellas en el sector, es imposible que no deje huellas. Pero además a mí me ha tocado, me ha correspondido porque me ha adjudicado la evaluación del impacto de ese instrumento, entonces lo conozco muy bien
desde una perspectiva no solamente de estas huellas en términos culturales o de la dinámica que genera en el sector, sino también la pérdida de solidaridad, de trabajo colaborativo, en fin, es muy complejo y por otro lado es un instrumento que nunca ha superado el 14% de la demanda efectiva, es decir, de 100 proyectos que se presentan cada año, solo 14 se han podido financiar. Es decir, hay un 84% de frustración anual, por decirlo de una manera, ¿no? Eso ha continuado, es decir, el principio de subsidio a la demanda o de concursabilidad como mecanismo de financiación de los artistas, creadores, de los gestores culturales que mediatizan con la población y la circulación y recepción de obras, tiene este vehículo, digamos, de matriz fuertemente neoliberal. Dicho esto, en el caso de Chile, yo diría que nos enfrentó a una doble situación. Cuando tú estás en ese nivel de desamparo, lo que suele ocurrir en las sociedades es que se avanza fuertemente a la implementación de mecanismos complementarios y por lo tanto esto es lo oficial, es lo institucional. Sin embargo, se fueron desarrollando en estas décadas una serie de otras estrategias de colaboración, de sobrevivencia, de agremiación, de iniciativas que han sido las que han golpeado la puerta del Ministerio de Cultura post-pandemia, en mi opinión, con un enfoque donde se produjo un choque de lógicas completamente distintas. Para la institucionalidad pública, es decir, para el Ministerio de Cultura de Chile, la petición de los artistas no tenía instrumento para responder a la demanda. Es un sector fuertemente informal, por lo tanto no podía acogerse a ciertos mecanismos de subsidio salariales o de, en fin, en una respuesta, si se quiere, sujeto a sujeto, individual. Pero como los que tocaron la puerta eran ciertos gremios más estables, fundamentalmente, por ejemplo, los gremios de las salas de artes escénicas, que se veían enfrentando una situación límite, y ahí hubo dos lógicas completamente distintas. Un ministerio que les dice no tenemos mecanismos para lo que ustedes nos están pidiendo, y no los vamos a inventar en un periodo de crisis económica, política y sanitaria, y las mesas de diálogo se quebraron. Entonces lo que hay en el caso de Chile, en mi opinión, es dejar al desnudo una ruptura de enfoque de lo que se entiende como el rol social de la creatividad, por ponerlo así muy en genérico. ¿De acuerdo? Entonces yo cerraría aquí este primer diagnóstico bastante triste, porque en el fondo tiene esto, ¿no? La constatación de comunicación, donde la política hegemónica se ha impuesto y no ha sido capaz de tener flexibilidad para imaginar otras formas de respuesta. Y luego una parte más positiva, que es la constatación de que es necesario un enfoque ciudadano de las políticas culturales. La parte feliz de todo esto, de este como choque de comunicación o de esta constatación de que hay dos lógicas funcionando, es que en la década del 2000, antecedida por los últimos años de los 90, hubo unas políticas contrahegemónicas, contracorriente, encabezadas por el jefe nacional de cultura de ese entonces, que pudo mantenerse 7 años en ese rol, Claudio Di Girolamo, un artista que tuvo a cargo lo que yo he denominado, lo he escrito en varios documentos, acabo de hacer, de hecho, un balance de política cultural chilena contemporánea, el giro ciudadano. Eso implicó dejar instalado desde el año 2000 hasta la fecha
unas semillas de lo que se expresó en la cartografía cultural de Chile, los cabildos culturales, es decir, una serie de iniciativas de colaboración, solidaridad y reconstrucción de las redes sociales. Esa reconstrucción de redes sociales en el sector cultural marchó en una realidad paralela, digo yo, ¿no? Y dejó semillas, y evidentemente esas semillas han tenido sus brotes y han tenido la posibilidad en este periodo de reactivarse. Así que, a pesar de que parece frente a tu pregunta, Fernando, parece un diagnóstico un poco desolador, ¿no es cierto? Este es un poco estar en el páramo. Yo tengo la impresión de que se han reactivado mecanismos como la autogestión y una serie de otras lógicas, digamos, de sobrevivencia para un sector que es por definición de cucarachas atómicas, ¿no? O sea, somos tremendamente resistentes porque hemos vivido en esta marginalidad de élite siempre. Entonces, yo me quedaría hasta aquí con el diagnóstico más bien de tu pregunta de iniciativas y de qué pedirle a los estados en términos de medidas para el sector creativo, porque creo que lo que ha ocurrido en la Universidad de las Artes puede ser una conversación de más adelante en los siguientes intercambios. Bien, claramente estamos frente a dos realidades muy diferentes, con enfoques muy diferentes y que dejan en evidencia todo lo que son los contrastes de nuestra América Latina, ¿no? Creo que digamos, de alguna forma, teniendo claro cuáles son las políticas de los dos estados, yo ahora lo que les pediría es que nos contaran algunos ejemplos. Y creo que los ejemplos, si seguimos con este contrapunto, creo que estaría bueno que del lado del viceministro nos contara ejemplos de acciones y de actividades que se han hecho del lado del Estado. Y a María Paulina le pediría ejemplos de acciones y cosas que se han hecho desde la contracultura, por llamarlo de alguna forma, creo que es un poco el término que tú usaste en la última parte. Entonces, para tener ejemplos de las dos caras, porque efectivamente la cultura no se detiene, la cultura no se detuvo en ninguna de las realidades, en ninguno de todos nuestros países. Entonces les pediría un poco los ejemplos, y como estamos frente a dos realidades bien diferentes, que nos contaran ejemplos que vinieran en un caso del Estado y en el otro caso desde la sociedad civil, me gustó la expresión que usaste, de las cucarachas atómicas, ¿no? de esa capacidad de seguir trabajando aún en situaciones muy complejas. Entonces, vuelvo a pasar la palabra a Fernando para que nos cuentes propuestas que desde el Estado cubano han llevado adelante y cosas que han hecho en todo este periodo. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Gracias, muchas gracias. Yo quisiera, si me lo permiten, queridos amigos, mencionar algunas cuestiones que nos inquietan ahora y que quizás puedan ser útiles para un diálogo que tiene esta lógica de estar inserto en el 7º Congreso Iberoamericano, ¿no? que se refiere a la relación entre cultura y desarrollo sostenible, que son cuestiones en las que estamos, digamos, aterrizando ahora que reiniciamos los servicios culturales en el país. Una tiene que ver con algo que ya se mencionaba, que es la contracción del mercado, o sea, de un contrapunteo con lo que dije antes y la realidad a la que estamos enfrentándonos ahora se desprende que las actividades que están cubiertas por el presupuesto, que son muchas, son, por ejemplo, las funciones teatrales, la producción de libros, la presentación de exposiciones de arte sin fines comerciales, las actividades de la televisión pública, que es la que más se ve en el país.
Esas actividades, por supuesto, van a tener una cobertura, van a tener una alta demanda, son en su mayor parte subsidiadas o gratuitas, pero las que dependen de su realización en el mercado, en un escenario en el que no hay turismo, que es, digamos, uno de los principales objetos del mercado en un país como el nuestro y en otros, y en un escenario también en que las actividades públicas masivas, incluso para los nacionales cubanos, donde, digamos, se realiza el talento, por ejemplo, de las grandes orquestas de música popular bailable cubanas, de música salsa, que también son actividades con un propósito comercial importante, son a la vez las que tienen estas últimas mayores restricciones todavía por razones sanitarias. O sea, estamos enfrentando una contracción del mercado que incluso entre los artistas, entre la sociedad civil, para también usar esa definición y esa lógica, empiezan a preocupar o a producir o a incitar nuevas reflexiones en el sentido de que las actividades cubiertas por el presupuesto debieran ser más. O sea, nosotros estamos ahora mismo en ese debate, en un momento además en que la economía no está precisamente bollante. Y yo creo que es algo en lo que tenemos que seguir pensando. Y de esta lógica salto enseguida a la idea de los ejemplos. Nosotros partimos en este periodo, las instituciones cubanas, las instituciones de países amigos, que estos ejercicios, y eso creo que también está en el espíritu de este Congreso Iberoamericano, estos ejercicios alternativos con producciones audiovisuales no debieran quedarse solamente, digamos, para disfrute de los nacionales de nuestros países. Y una de las cosas que más nos motivaron en esta etapa, y aprovecho que México es la sede de este Congreso, y quiero de paso saludar a nuestros hermanos mexicanos, fue que buena parte de esas producciones audiovisuales que yo mencionaba, los conciertos, los videoclips de esas 500 producciones que yo mencionaba, las pusimos en función de importantes eventos internacionales en varios países hermanos y en particular en México, donde el Festival Cervantino de este año se dedicó a Cuba. No pudo realizarse de manera presencial. Nuestros hermanos mexicanos mantienen la dedicatoria al festival para el próximo año y esperamos tener una importante delegación de artistas cubanos allá. Pero realizamos una presentación virtual de estas producciones audiovisuales para México, para su Festival Cervantino, el pasado mes de octubre, entre el 14 y el 18. Pongo esto como ejemplo porque se trata no solamente de producciones que estuvieron al alcance del público cubano, sino que pudimos poner por la vía digital, por la vía de la transmisión, de la grabación, de la transmisión de canales que se prepararon especialmente a disposición de nuestros hermanos mexicanos. Y así se logró que en esos días, no solo en Cuba, sino en México, se pudieran ver espectáculos de narración oral, una obra de teatro recién estrenada en Cuba este año, cuyo protagonista es nada más y nada menos que el héroe nacional de Cuba, José Martí. Saben ustedes lo complejo que es llevar al teatro la vida o parte de la vida de una gran figura histórica como es Martí, como podría ser Simón Bolívar, como podría ser cualquiera de nuestros próceres. Esa obra de teatro que tuvo mucho éxito pudo ser filmada, no en el formato, pudiéramos decir, de teatro adaptado a la televisión, sino en una variante estética que se ha desarrollado precisamente mucho en esta época, que es lo que le hemos llamado teleteatro, que es filmar el teatro en la propia sala teatral de su presentación. Y una obra que se titula Hierro, de la autoría del Premio Nacional de Teatro Cubano, Carlos Celdrán, se puso no solo a disposición del público cubano en televisión, sino a disposición del público mexicano. Y conciertos temáticos diarios durante esos días, del 14 al 18 de octubre, el Festival Cervantino, uno dedicado a la canción de autor y la trova, otro a la música popular, otro a la música de concierto, la llamada música clásica, que se combinaron con similares presentaciones de géneros mexicanos. O sea,
pudimos hacer una combinación en ese Festival Cervantino de producciones artísticas en formato audiovisual, de teatro, de música y de literatura de México y de Cuba. Y quedó como una producción que pudieron disfrutar centenares de miles de personas y como un ejemplo, creo yo, del tipo de colaboración que podemos desarrollar en lo adelante. O sea, estoy citando o estoy tratando de citar la idea de producciones con estéticas contemporáneas, tanto en los formatos convencionales como en los audiovisuales, y de la posibilidad, como demostró el Festival Cervantino virtual hace unos días, de que pudiéramos colaborar entre nosotros, como es el espíritu de este 7º Congreso, para empeños futuros en un escenario en el que podemos ir recuperándonos en términos de nuestra salud, pero en el cual la contracción económica y las dificultades para el acceso al mercado del arte sin duda nos van a acompañar un buen tiempo. Gracias. Nuevamente me pones un ejemplo que me incita a poder comentar algunas de las líneas que he trabajado muchos años, y es el análisis justamente del recorrido que ha tenido el enfoque internacional de cultura para el desarrollo y la deriva más conceptual a la que he llegado. Como este congreso tiene más bien pretensiones de ir construyendo agenda, no me voy a detener mucho en la parte académica conceptual porque no nos va a dar el tiempo. Sin embargo, voy a mencionar muy rápidamente de qué va justamente esto que me motiva de tu narración de este caso del Cervantino, ¿no? Una de las derivas del análisis de cultura, de economía de la cultura en América Latina desde la década del 2000 hasta la fecha, el balance de las políticas de desarrollo y cómo de alguna manera cultura empieza a dialogar con el debate latinoamericano sobre desarrollismo desde los años 50 con la instalación de la CEPAL en Santiago de Chile. Me parece que es pertinente justamente por el ejemplo que has dado. Entonces me produce mucha tentación comentar esto que voy, insisto, a intentar que no sea tan conceptual, sea más bien de análisis político y refuerce esta idea. Y luego les voy a contar muy brevemente de una iniciativa que también es contracultural respecto de las políticas de cultura entendidas solamente como políticas de arte. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado me voy a permitir comentar el ejemplo que das del Cervantino. Hay una convicción entre los que discutimos y analizamos la deriva de la relación o el binomio cultura y desarrollo en América Latina específicamente, en los últimos 70 años, que es que ha carecido de la fortaleza, de la convicción, de la continuidad, de la idea de que solo vamos a permitir que sea la contribución de la cultura sea un aporte al desarrollo y específicamente a la sostenibilidad del desarrollo si lo hacemos con identidad. Es decir, si nos creemos lo que efectivamente somos como continente. Es decir, somos un territorio con una licencia a la imaginación que nadie puede dudar. Por supuesto consagrada con el boom latinoamericano y todo lo que uno quiera, ¿no? Pero en el escenario mundial tenemos pasaporte a la imaginación, ¿no es cierto? Nadie duda que este es un continente de grandes productores de creatividad, en fin. Como decían y han dicho muchos literatos, no tenemos mucho que pedirle prestado a la realidad, ¿no es cierto? O sea, en general. Pero nuestro gran déficit es justamente la incapacidad de poner a circular la obra derivada de esa imaginación. Entonces, los vaivenes económicos a los que hemos estado sometidos siempre han dependido de los periodos de auge que en cualquier sociedad capitalista sabemos que tiene momentos de crisis y por lo tanto es un tobogán permanente, ¿no?
o bien porque somos capaces de desarrollar alguna estrategia con los países del norte, entonces se desarrolla algún mercado puntual para algún tipo de producción de nicho, donde es muy apreciado, único y original X producción latinoamericana y desarrolla, qué sé yo, ahí una especie de mercado exterior. Pero ocurre que esta lógica de los mercados cerrados, territoriales, fronterizos, presenciales, es justamente lo que se está poniendo en cuestión hoy día. Entonces, por un lado, yo creo que el ejemplo que tú das nos permite analizar dos cosas. Uno, vivimos hoy día, hace ya mucho rato, experimentando los efectos de la movilidad humana en el planeta como nunca antes se había vivido en la historia de la humanidad. O sea, ni las pestes negras produjeron el nivel de movilidad que teníamos antes de la pandemia. Y por lo tanto, esos cuerpos portadores de un pedacito de un territorio con identidad latinoamericana han estado circulando por razones diversas. Normalmente en América Latina han sido dos: diásporas económicas, por las crisis económicas, o diásporas políticas. Entonces, en definitiva, nosotros tenemos diseminados semillas de imaginería latinoamericana por todos lados producto de estas crisis. Eso es una gran oportunidad de entender los mercados desde una dimensión que no sea clásica y tradicional. Es decir, que no sea solamente en esta idea de usted traspasa mi frontera y paga impuestos, ¿no? Que es el modelo clásico, proteccionista o qué sé yo, ¿no? Entonces a mí me parece que cultura, desarrollo y mercado tienen una oportunidad hoy día de recuperarse si empezamos a escudriñar en esas experiencias de dónde podrían estar estos segmentos de territorios diseminados. O sea, sin ir más lejos, en la segunda ciudad latinoamericana más grande del planeta es Miami. Entonces, por ejemplo, ¿no? Solo por dar un ejemplo muy concreto, muy grande, muy indiscutible, pero tenemos población latinoamericana en todas partes que nos permitirían eventualmente generar muchos intercambios como el que contaste. Muchos cervantinos que acogen, ¿no es cierto?, porque van a tener público, receptividad, traductores nuestros en otros lugares del planeta. Entonces creo que llegó el minuto de pensar, por un lado, un mercado latinoamericano dentro de América Latina, de mucha colaboración intrarregional, que esto no es nuevo, pues obviamente, o sea, la gran patria no la inventamos nosotros, ¿no es cierto? Pero retomar eso con mucha fuerza para la recuperación, para el periodo de recuperación, y tener alianzas privilegiadas dentro de América Latina, de circulación justamente facilitada por el empuje que nos ha dado la tercera revolución tecnológica. Entonces hemos aprendido a empaquetar cosas que nos parecían imposibles, que eran solo presenciales, ¿no? Las artes que no constituyen industria hoy día, hemos aprendido a ponerlas en formato de transferencia fácil, económica, múltiple. Entonces me parecería a mí que si hay algo que estamos aprendiendo aceleradamente en este año, producto de la pandemia, es que tenemos que renovar nuestro repertorio para discutir los temas de mercado, definitivamente. Y voy a terminar señalando una cosa pequeñita, pero que a mí me resulta muy cercana, que es que antes de irme a la misión Fundación UARTES, un proyecto precioso de la Universidad de las Artes del Ecuador, es la Universidad de las Artes Latinoamericanas con un modelo más siglo XXI, diría yo, ¿no? No es una universidad de las bellas artes ni mucho menos. Es realmente un enfoque muy contemporáneo. Antes de irme a Ecuador hace 4 años,
tuve el privilegio de poder elaborar con financiamiento de un espacio que no es estatal, Fernando, y que es el Observatorio Itaú Cultural de Sao Paulo. Me ofrecieron financiar la elaboración de un índice de convivencia intercultural. Y esto era un trabajo que yo venía haciendo, ideándolo a partir justamente del balance un poco que acabo de hacer, ¿no? O sea, venía analizando yo hace las décadas en las que hemos transitado sobre la sostenibilidad del desarrollo en América Latina y cuál era la contribución de la cultura en este escenario. Entonces, las tesis son muy básicas. Estamos en una crisis terminal del modelo de desarrollo y las explicaciones de esta crisis no son únicamente la desigualdad socioeconómica. La cultura debe hacer una contribución que no puede ser solo estética, tiene que ser ética, hay que tomar posición, estamos en un momento de una crisis fundamental, y América Latina es el continente más violento del planeta. Entonces, ¿cuáles son las contribuciones que puede hacer la cultura hoy día a esta crisis? La respuesta, por supuesto que no se agota en la creación de un índice, es absurdo eso. Sin embargo, el índice está orientado a visibilizar cuáles son las creencias culturales, los sentidos comunes que en nuestro continente generan formas de discriminación y de violencia en contra de los diferentes. Entonces, los diferentes etarios, los diferentes de orientaciones sexuales distintas, los diferentes por capacidades distintas, los diferentes porque vienen de otro territorio, los inmigrantes, los exiliados, en fin. 9 grupos sociales en lucha durante el siglo XX, los analizamos e identificamos la insuficiencia de las decenas y decenas de instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que tratan de proteger a estos grupos por sus diferencias, que son sometidos a violencias o discriminaciones por sus diferencias, y entonces generamos esto que hemos llamado el enfoque de convivencia intercultural, al que queremos invitar a las políticas culturales contemporáneas a sumarse junto con los enfoques de creatividad y de diversidad. Eso ya está, tenemos mucho escrito, mucho analizado, mucho estudiado, mucho medido, y me parece que es una de las iniciativas, Fernando, que han ocurrido y acontecido en este periodo, y la estamos retomando. Ahora en noviembre tenemos un seminario de convivencia intercultural latinoamericana, obviamente en este formato, pero que nos invita justamente a repensar las políticas culturales desde esta línea más de convivencia. Y eso también creo yo que es una contribución, porque nos quedamos estrechos en el diagnóstico de la crisis. El análisis que hicimos cuando fundamos el enfoque y el índice, el 2016, no podía imaginar la profundidad de la crisis que estamos experimentando, ¿no? Brasil además, ¿no? O sea, encabezado por un sujeto encabezado el gobierno por un sujeto xenófobo en pleno siglo XXI. Impresionante, ¿no? Bueno, creo que realmente muy interesante, y hemos estado viendo diferentes experiencias y también un poco lo que nos estabas planteando en tu última intervención, al poner arriba de la mesa temáticas o discusiones como este punto de la convivencia intercultural, que son sumamente importantes y muy interesantes. Yo les quiero hacer llegar un par no de preguntas, pero sí de temas que
En realidad, un tema que ha venido desde esta iniciativa de micrófono abierto. Por una parte, Félix desde Lima nos ha comentado que en Perú no ha habido acciones institucionales para apoyar la comunidad artística, y bueno, y nos pedía que mostráramos ejemplos de otros lugares. Creo que hemos cumplido con eso. Y por el otro lado, un tema que es bastante diferente de lo que venimos hablando. Alejandra Álvarez de México, que ella se autodefine como cuentacuentos, dice que la pandemia y los confinamientos representan, a pesar de todo, una oportunidad para reforzar la tradición de la narración oral en los espacios familiares, una manera de reunificar las familias e incluso de trabajar contra la violencia doméstica. ¿Qué les dispara esta reflexión? Que venimos hablando de digitalización, venimos hablando de espectáculos conjuntos entre dos países. Bueno, acá hay otro espacio, es el espacio doméstico. No sé si tienen experiencia, si han pensado alrededor de esto. Efectivamente, en el espacio doméstico también hemos sufrido cambios, ¿no? O hemos experimentado, prefiero esa palabra, cambios. Entonces, no sé, me gustaría ver qué les dispara esta reflexión que nos llega desde el micrófono abierto. ¿Se escucha? Muchas gracias. Bueno, yo estoy muy motivado por el recorrido que hizo Paulina. No quería dejarlo de mencionar. Efectivamente, tendremos que pensar mucho en la circulación de nuestras obras y en todos esos factores que ella mencionó muy bien, incluyendo el de las migraciones en lo adelante, ¿no? Yo lo intenté en mi parlamento anterior, en lo adelante, ¿no? Desde que empiezan a recuperarse los servicios, tenemos que seguir pensando, sin duda. Y tiene que ser esto una época de cooperación entre nosotros y con los otros países, con los países más desarrollados. La cooperación, la verdadera cooperación, aunque sea de cara al mercado, solo es posible si somos solidarios, si defendemos la convivencia, sobre la cual Paulina nos ha dicho cosas tan hermosas, si tenemos una cultura de paz contra la violencia, contra la discriminación. Y efectivamente, como acaba de decir Fernando, eso se manifiesta de manera muy clara en el hogar, que puede ser lo mismo un escenario de la violencia que un escenario para, en particular, en estas condiciones de confinamiento por las que hemos pasado, motivarnos más, hacernos querernos más, entendernos mejor. Y efectivamente, no solo con la narración oral, conocemos experiencias cuando se filmaban, por ejemplo, pequeños números de danza o de ballet dentro de un apartamento. Eso para la familia se convirtió en un espectáculo. O sea, ese momento en que el artista estaba produciendo algo o se estaba produciendo por una institución estatal, porque hemos tenido las dos experiencias. O sea, hemos tenido la experiencia que el mismo artista o la misma pareja de artistas se filmó con su teléfono móvil que con una cámara más profesional. Ha pasado de todo, ¿no? en estos meses. Y claro, en el propio hogar, como decía esta amiga Alejandra de México, se producía o se produce probablemente hoy todavía y seguirá produciéndose un intercambio artístico, pero a la vez un mejor intercambio entre esa familia, un encuentro artístico entre los que viven en un mismo sitio, y eso también los pudo ayudar a enfrentar el confinamiento, a superarlo. Y claro, esa es la manera de trabajar de verdad, de luchar de verdad por la solidaridad, contra la violencia, contra cualquier forma de discriminación, por ser mejores seres humanos, por ser solidarios y por alcanzar este tipo de ejercicio de cooperación entre todos nosotros
en primer lugar entre nuestros países, como es el espíritu de este Congreso y como seguramente será la plataforma que nos acompañe en reflexiones futuras. Para eso es imprescindible que seamos solidarios, que cooperemos de verdad, que prevalezca el espíritu de la cooperación y de la solidaridad y no el de la restricción, no el del bloqueo, no el de la agresión. A mí me parece que este periodo tan duro es una oportunidad de verdad para ser más hermanos, para la integración entre nuestros países. Gracias. Bueno, había también en la bajada de esta mesa una motivación hacia hablar de la cultura del cuerpo e incluso de la alimentación. Eso que no es tan usual dentro de nuestras agendas, ¿no es cierto? A mí me motiva infinito y quisiera hacer el diálogo con la amiga que nos hace su contribución desde el micrófono abierto a través del guiño a la oralidad. Nuevamente, somos un continente persistentemente oral. O sea, solo Cono Sur, el extremo Cono Sur, Uruguay, Argentina y Chile, exhibimos ese estándar internacional de la OI del 95% de alfabetización de la población, pero eso no garantiza absolutamente nada. Pegar letras y sílabas no garantiza nada, ¿no? A mí, por lo tanto, yo siempre he sido hincha de esa oralidad latinoamericana. Hay un concepto de nuestro último Premio Nacional de Literatura, Ericura Chihuaylaf, es el primer poeta mapuche indígena premiado con el Nacional de Literatura, y le conozco hace mucho tiempo. Ericura tiene un neologismo que es la oralitura, y la oralitura, yo se la comentaba a Hugo Achúgar en un par de entrevistas que le he hecho y diálogos profundos que hemos tenido. Entonces, la oralidad evidentemente es el motor más potente, que además hoy día a través de estos telefonitos y los mensajes de voz y la accesibilidad al audiovisual, evidentemente va no solamente recuperar una oportunidad de todo lo que porta el cuerpo. El cuerpo es un paquete de emociones completo. Y si somos analfabetos en algo, no es tanto en aquello que Paulo Freire llamaba la alfabetización bancaria, ¿no? El tener o no el título de ser capaz de leer y escribir. En lo que somos infinitamente analfabetos todos en la sociedad moderna, y ha quedado muy expuesto en este confinamiento, creo yo, es en el alfabeto de las emociones. O sea, nadie nos enseña qué hacer con la pena o con la alegría excesiva o desaforada, ¿no? Más bien hay una represión respecto de eso. Y la oralidad y la expresividad de eso que no requiere tecnología, que no requiere más que el cuerpo, evidentemente se ve tremendamente beneficiada con la oportunidad que tenemos, creo yo, de recuperar la valoración de la oralidad, no la oralidad, porque la oralidad está ahí. Es más bien cómo ponemos en valor justamente este no necesitar de nada costoso para poder avanzar sobre la alfabetización emocional. Y entonces ya no piensas en la oralidad como el cuentacuento, como en el narrador oral, como no en la categoría arte, sino en la categoría expresiva para cualquier ciudadano. La posibilidad y la oportunidad, creo yo, de recuperar el cuerpo como vehículo de autoalfabetización expresiva, emocional, me parece sustantiva. Pero evidentemente eso no va a ocurrir de manera única, ¿no? Tenemos grandes tasas de mala alimentación que se expresan en chicos extremadamente gordos. En Chile ese es un fenómeno que secunda la cultura norteamericana.
y es por la falta de ejercicio. Y obviamente la tecnología contribuye fuertemente a eso. Entonces a mí me parece que, ya para ir cerrando, por un lado la oralidad debe ser reivindicada, reposicionada como un tesoro continental que está al alcance de cualquier ciudadano y no solamente de un artista que tiene a su haber la panoplia de la declamación. Y segundo, creo que sí tenemos un desafío tremendamente grande de que la tecnología no contribuya de manera deforme al sedentarismo, ¿no? Creo que también hay un desafío ahí, la alimentación, el ejercicio, la expresividad corporal completa, no solamente la oralidad, son parte de estos desafíos de una sociedad que tiene que poner al servicio el espacio público, porque claramente los hogares están cada vez siendo más pequeños, ¿no? En las grandes ciudades. Entonces, me parece que el espacio público, la alimentación y el cuerpo son tres categorías que durante el confinamiento han saltado a la vista y a mí no me cabe duda que los parques se van a llenar de gente haciendo actividad sin necesidad de grandes tecnologías, ¿no? Estamos echando demasiado de menos el contacto. Sí, y efectivamente cuando se empiezan a abrir, digo, yo tengo la suerte de estar en Montevideo, que tenemos un nivel de apertura importante, efectivamente los parques, la Rambla nuestra, sí se ha llenado de gente que, bueno, mantiene las distancias y todo eso, pero cuando hay aire y estamos al aire libre, todo es más fácil, ¿no? Entonces, creo que valió mucho la pena tomar esta reflexión de Alejandra y encontrarla del lado de la valoración de la oralidad que nos transmitía Paulina y también encontrarla del lado de ese fenómeno nuevo que ha sido las acciones domésticas vinculadas al arte que se filman usando un teléfono y luego se distribuyen, que nos comentaba Fernando. Es decir, hemos encontrado en este tema que Alejandra nos traía desde México dos maneras de verlo que me parece que enriquecen y que nos ayudan a tener esta visión más de conjunto y más de contexto. Yo quiero, a nombre de la organización, bueno, agradecerles muchísimo la participación a ambos. Creo que ha sido una mesa muy rica, que hemos visto experiencias muy diferentes, problemáticas, muy fuertes, como la